Los aficionados hablan de estrategia, los profesionales de logística. Hoy vamos a hablar del arte sin gloria, esencial en cualquier guerra. Para ello contamos con la ayuda de Maxi Argüelles, que nos va a explicar cómo funciona la logística en los ejércitos modernos, y también con José María vamos a intentar conocer lo que está sucediendo a día de hoy en la guerra en Ucrania. Antes de comenzar el programa con los amigos, quiero mostraros una novedad que está ocurriendo en la organización del ejército ruso, que es, de todo el mundo dicen que la gente no aprende salvo a palos, ¿no? Pues por desgracia en las guerras también es así. Y el ejército ruso ha modificado su estructura tras los fracasos del comienzo de la guerra de sus BTGs, de los grupos de batallones tácticos, a las brigadas y divisiones más ordinarias, y a día de hoy, para hacer frente al combate urbano y a la guerra de trincheras, crea un nuevo concepto que son los destacamentos de asalto. Son unas unidades reforzadas con gran componente de artillería, sistemas anticarro, morteros y lanzagranadas automáticos, diseñados todos para romper un frente claramente reforzado, por ejemplo, un edificio o una trinchera. ¿La idea cuál es? Muy sencillo. Mientras avanza la infantería por el centro, en los laterales, unos carros de combate o vehículos blindados de combate y de infantería hacen fuego de supresión y, mientras tanto, avanzan bajo la cobertura de la artillería y de los morteros de la propia unidad. Esa es la idea que están utilizando los rusos en la batalla de Bakhmut, gracias a lo que aprendieron los wagneritas y ahora el ejército ruso emplea. Pero bueno, vamos a hablar después de eso en la posible ofensiva ucraniana, si va a ser similar o muy distinta. Pero bueno, hoy os presento a Maxi Argüelles, experto en logística militar, y nos va a intentar explicar el arte sin gloria. Hola, Maxi. Hola, Francisco, aquí encantado de estar con vosotros y nada, tratando de difundir un poco estos temas y más que nada que haya cunda un poco el tema de la seguridad y la defensa en la población civil. Eso es la idea, digamos, que tenemos los que nos llama la atención desde pequeños, la historia militar, ¿no? La importancia que tiene un poco la conciencia, ¿no?, de que es importante entender que la seguridad no se tiene gratis. Hay que primero gastar en ella y segundo generar cierta, digamos, miedo en el enemigo para que no te ataque, ¿no? Sí. La persuasión. No se trata, quiero decir, no se trata de atemorizar a nadie, sino sencillamente de mostrar una fortaleza que disuada a cualquiera que tenga una veleidad porque tenemos que entender que si todos fuéramos al nivel de las organizaciones supranacionales, una nación no se rige por las normas éticas de una persona en concreto. Entonces, claro, son entidades que tienden a acaparar poder, territorio. Entonces, claro, nosotros tenemos una serie de territorio y si hay personas o otras entidades vecinas que ansían esos territorios, pues tú tienes que mostrar una fortaleza suficiente para que disuadirles de que les pueda salir tentador en un momento dado intentar arrebatarte esos territorios o lo que fuera. Entonces, por eso es tan importante. Pues vamos, en esta importancia que tiene la cultura de defensa, es esencial comprender que siempre que haya una guerra, esos soldados no van a luchar, digamos, como de una excursión. O sea, tienen que llevar durante meses munición, comida, incluso sistemas sanitarios, eléctricos, de todo tipo de lo que se nos pueda pensar. Realmente un ejército es una ciudad en marcha. Tiene casi toda la infraestructura de una ciudad, ¿no? Sí, prácticamente es un mundo en marcha, o sea, porque hay todo lo que podamos pensar que es necesario es lo que tiene que proveer la logística para que funcione cualquier cosa, desde el armamento hasta los vehículos, las personas, pero ya no solo el tema porque la logística evidentemente engloba todo lo que es el abastecimiento, el suministro de todo el material que se va a precisar,
desde combustible hasta munición, todo tipo de piezas de repuesto, la reparación, el mantenimiento de todo el material que haya, que se va a utilizar, armamento, vehículos, transmisiones, y luego el apoyo al personal, que sería el elemento sanitario, por ejemplo. Cualquier cosa que le ocurra a una persona, un accidente, una herida, lo que sea, hay que proporcionarle atención, hay que poder evacuarla, hay que solucionar y, claro, hay que proveer todo eso que necesitan las personas. Los vehículos necesitan combustible, las armas necesitan munición, las personas necesitan alimentos, agua, piezas de repuesto de su equipo, cascos, uniformes, botas, todo lo que se necesite. La logística tiene que mantener todo eso funcionando. Nosotros habíamos hablado ya a veces hace tiempo, bueno, en el programa Bellum Artis en internet, sobre un poco la diferencia entre la logística OTAN, logística rusa y logística ucraniana, ¿no? Ya que estamos hablando un poco de la guerra en Ucrania, tenemos un mapa en el que vemos un poco algunos elementos de esa logística, ¿no? ¿Podemos intentar explicar a la gente qué problemática puede encontrarse Ucrania ahora que tiene, digamos, sus infraestructuras muy dañadas, su propia industria dañada, o incluso en algunos casos no funcionará? Es cierto que ahora parece que cesaron los bombardeos a instalaciones eléctricas y digamos, de infraestructura civil, pero claro, ¿qué retos tiene logísticamente Ucrania para hacer frente a esta guerra? Que Rusia también lo tiene, pero sí. Rusia la tiene menos dañada esa logística, digamos, tras la línea de combate, ¿no? Sí, por ejemplo, el tema que Ucrania... Una materia en concreto es el combustible. O sea, ellos, antes de que empezara la guerra, Ucrania, el combustible, igual que Europa, o sea, una gran parte de los países de Europa, venía suministrado por Rusia. O sea, por Rusia, por Bielorrusia. O sea, yo tengo un dato del 95% del diésel. Exactamente. Entonces, claro, todo eso viene proporcionado por las potencias, por nosotros, por los países occidentales. Son los que le tienen que dar todo el combustible que necesite un ejército moderno, que tenemos que entender que en la época moderna todos los ejércitos están motorizados. Todo el mundo lleva vehículos. La infantería, la artillería, la caballería, los ingenieros, todo va sobre vehículos, ya sean de cadenas o de ruedas, y claro, ahí hay que proporcionar el combustible. Entonces, el tema es que Ucrania necesita que le envíen todo el combustible que consume, se lo tienen que proporcionar no tiene capacidad propia de... Es más, creo que ya no tienen ni capacidad propia de refino, porque las refinerías son unas estructuras muy grandes, muy efectivamente, muy evidentes, y es muy difícil ocultarlas y tal. Ya el tema de lo que es la comunicación, de carreteras, autovías, líneas de ferrocarril, que a priori nos puede parecer que son muy frágiles, porque claro, es muy difícil enmascarar eso o tratar de ocultarlo, pero también es verdad que es muy difícil romper permanentemente. Sí, sí. La puedes dañar, pero en una noche se repara. Exactamente, exactamente. Entonces, nos puede parecer que toda esa logística es muy fácil interferirla, ¿no? Como una serie de ataques, pero tú puedes interferirla en un periodo muy limitado de tiempo. Es muy difícil a lo mejor cortar toda la cantidad de material y por eso vamos a ver cómo van a llegar los Leopard 2 hasta Ucrania. Si fuera tan fácil localizarlos por la frontera y ver dónde están, pues con un misil de crucero o con un dron o con cualquier cosa sería muy fácil darles, pero no es tan fácil eso. Pero tú sabes que de forma que aún a mí me parece sorprendente y milagrosa, el servicio de ferrocarril de Ucrania funciona estupendamente. Claro, pero... Pero porque no lo dañaron. No, y quiero decir que seguramente sí que lo dañaron. O sea, que han atacado líneas de ferrocarril, estaciones, han atacado las zonas principales que estaban relacionadas con... Pues claro, evidentemente las líneas de ferrocarril en un país unen centros de población y unen centros de producción industrial, de materias primas y tal. Todo lo que fuera industrial lo han machacado muy bien. O sea, claro, el tema de las líneas de comunicación, de romperlas continuamente, permanentemente, si hubieran... Es tan sencillo. La línea del Dnieper es lo que divide Ucrania entre, más o menos, así en términos, no quiero decir que sean nacionalistas ni nada, sino solamente geográficos, Sí. entre el este y el oeste. Sí. Exactamente. Si se
destruyen todos los puentes que estén sobre el Dnieper, tú ya cortas el suministro. Sí, pero no se destruyó No se ha ninguno. hecho, no se ha hecho, no se ha hecho. Sí que se vio la complejidad de hacerlo. Por ejemplo, los ucranianos lo intentaron durante mucho tiempo en el puente de Gerson con los HIMARS y bueno, hacían agujeros en los tal, pero no eran capaces de derribarlo. Un misil de crucero sería similar porque, claro, para dañarlo hay que darle, digamos, en los pilares. Y en el pilar solo se puede hacer con un avión y es más complicado, claro. No hay aviones casi en esta guerra y entonces, pues tenemos esa primera problemática. Hay algo que tenemos que entender, o el público tiene que entender, cuando hablamos de que Europa está dando, o Occidente, ¿no?, ayuda a Ucrania, es una ayuda compleja, porque le están dando como una especie de batiburrillo de medios, cada uno con su logística. Incluso cuando hablamos del Leopard, hay tantas modalidades de Leopard que incluso siendo el mismo vehículo va a tener piezas de recambio distintas, porque estamos hablando de series, de fabricación. No es lo mismo a lo mejor un Leopard para España que un Leopard para Alemania, ¿no? Es más, hay naciones que tienen sus propias modificaciones. Un Leopard 2 canadiense no tiene nada que ver con uno español, o los españoles, siendo del modelo A4, que es el que están que es el que hicieron en Alemania, ¿no? Exactamente, que es el original alemán de una serie de... Ese es el que tenemos más o menos todos. El problema, claro, el tema de analizar la ayuda occidental a Ucrania, ves que se ayuda no en término militar, porque no se envía lo que necesitan los ucranianos, se envía lo que se les puede enviar. Sí, claro. Pero no solamente material, porque, quiero decir, a lo mejor tú podrías enviar más cosas y más modernas, pero tú lo que envías es lo que políticamente puedas permitirte enviar sin tratar de enemistarte demasiado con los que están enfrente o evidenciarte demasiado, ¿no? O sin dejarte a ti sin medios, ¿no? Claro, es que es muy complejo eso. Porque... Y yo luego creo que también hay algún país que ha enviado cosas que le sobraban, que las iba a retirar o ya estaban retiradas, pero les sirvió para hacer un poco de postureo también. Por ejemplo, hace poco Margarita Robles dijo que no iba a mandar lo que no tenía. ya. Hace poco España se dio cuenta de que le pedían un avión a F-16 y dijo, no voy a mandar lo que no tengo. No tenemos F-16. No, y aunque tuviese, o sea, no, porque son... pero, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en su apogeo la polémica aquella de enviar o no tanques, entre comillas, tanques, carros, el presidente de Francia, Macron, salió el primero sacando pecho diciendo que Francia era el primero en mandar tanques y mandó unos cacharros, que eran los blindados estos de 6 ruedas, el MX-10, con una torreta y tal, que bueno... Pero es que al parecer Francia tampoco tiene muchos tanques tampoco. No, pero él dirá, bueno, mandó unos blindados sobre ruedas y tal, pero ya dijo que eran tanques, y eso lo más parecido a un tanque es la diferencia que hay entre a lo mejor una moto y una bicicleta. Vale, sí, tiene dos ruedas y tal. Francia tiene los mejores tanques que le vendrían bien a los ucranianos, porque son los Leclerc, que es un carro de combate con 3 tripulantes, con cargador automático, que sería similar en concepción occidental, con toda la tecnología occidental, motor occidental, todo occidental, que se supone que es mejor, pero con la misma concepción de organización que tienen ellos ahora mismo, que son vehículos de 3 tripulantes. Nosotros lo que le estamos dando son vehículos de 4 tripulantes. O sea, y cambia un poco, tienen que tener un cargador que antes no tenían, o sea, el cargador es automático. Pero claro, Francia tiene muy pocos vehículos, son muy pocos y son muy caros. O sea, entonces, claro, no está dispuesta a entregar esos, entrega esos otros. Vamos de logística podemos después hablar cuando hablemos de lo que es la ofensiva, porque va a tener mucho que ver. José María, ¿nos puedes contar algo sobre la situación actual del frente de batalla? Más o menos podemos resumir un poco qué sucede fuera de la zona de Bakhmut y después hablar un poco de Bakhmut. Bueno, nada, muy rápido. Bueno, pues te voy a decir que fuera de la zona de Bakhmut realmente en estos últimos días se está pasando muy poco. Los combates no digo que se hayan detenido, nunca se detienen del todo, pero han reducido mucho su intensidad en toda la línea de frente, tanto desde la línea esta del Dnieper, hay incursiones así diarias y tal, de golpes de mano, podemos decir, reconocimientos y tal. En la línea del sur de Zaporilla, Vuhledar, ahí se paró todo bastante, hay algún intercambio artillero y pequeñas incursiones también. En el norte, en la ribera de los Kil, en Kremina, en Bilohorivka, ahí hubo algunos movimientos también, pero mucho menos que en los días anteriores. Siguen los combates bastante fuertes, intensos, pero menos que hace, digamos, 15 días en torno a Avdiivka y en torno a Marinka. Y ahora toda
el fragor de la lucha y de la batalla y de digamos, el clímax de lo que está ocurriendo en Bakhmut. Como, por otra parte, como lleva ocurriendo desde hace meses y meses y meses sin pausa, sin descanso. Y la explicación de que se centre casi todos los combates en la zona de Bakhmut es porque en los demás sitios se está combatiendo de una manera menor, o porque a lo mejor Rusia no tiene la capacidad de enviar tropas en más sitios y lo centra todo en la zona de Bakhmut. Es que yo creo que hasta hace poco lo que sabíamos y se hablaba siempre que era la Wagner la que luchaba allí, y ahora comenzamos a ver ya tropas de las VDV, tropas de otras unidades del ejército, porque si no están ahí, si están ahí es porque no están en otro lado. Efectivamente. Pero al final la bajada de presión en otros lugares es para que caiga Bakhmut. Claro, claro. Es que la ofensiva rusa que se desarrolló a lo largo de más de 2 meses era una ofensiva de gran espectro, o sea, afectaba todo el frente del Donbass, un frente de cientos de kilómetros, y ellos se presionaban con fuerza y con intensidad en todos los puntos del frente, Bakhmut incluido, pero llegaron a la conclusión de que no habían obtenido ninguna ganancia en ninguno de los puntos, y Bakhmut seguía sin caer. Entonces ahora yo creo que, vamos a decir, entre comillas, han tirado la toalla en los otros sectores y cargan todo el peso sobre Bakhmut. Y claro, por eso en estos últimos 15 días han registrado avances significativos en el centro de Bakhmut, en lo que es el espacio urbano. Esa pinza o bolsa que quieren cerrar no la consiguen cerrar de ninguna manera. Intentan, como mucho, amenazar las 2 rutas de abastecimiento que siguen enviando suministros a Bakhmut. Las amenazan, pero tampoco las cortan por completo. O sea, hacen que el tránsito sea arriesgadísimo, pero los ucranianos siguen circulando por ellas. Pero al mismo tiempo han enviado más unidades, más refuerzos, los bombardeos son más intensos en el centro de Bakhmut. Y entonces ahí sí que en estas últimas semanas yo creo que han conseguido tomar, no sé, el 20% de la ciudad. De forma que ahora los ucranianos retienen o controlan el 25% del casco urbano. Según las fuentes rusas, ellos oficialmente tomaron la ciudad porque tomaron el ayuntamiento y el casco, claro, digamos el casco central, bien, ¿no? La zona tomaron las ruinas del ayuntamiento. Sí. Y ahora mismo los ucranianos se han hecho fuertes en un dispositivo que tienen que yo creo que les va a permitir, con suerte, resistir unas semanas más, si acaso, que un dispositivo que se basa en la posesión de unas barriadas de edificios altos. Cuando digo edificios altos digo bloques de pisos o apartamentos de la época soviética, de la época de Brezhnev, llamados popularmente Brezhnevkas, que son unos bloques de 10-12 pisos de hormigón muy sólidos, que no se derriban tan fácilmente. Aquí a los de Oviedo son parecidos a los que hay en la Ronda Sur, estos de paredes prefabricadas de hormigón. Sí, no, son pero igual más masivos, más sólidos. No, sí, pero el tipo de edificio, yo estuve en uno de ellos y son así de bloques de hormigón. Sí. Pero los de aquí los veo más endebles. Esos bloques soviéticos eran más a mi juicio, son más sólidos. Y que son auténticas fortalezas. Y después, la línea de frente la marca la línea ferroviaria, una línea ferroviaria que discurre de norte a sur. Hará un mes y medio la marcaba el río Bakhmutovka, que estaba situado más al oeste. Pero claro, ahora el frente se desplazó, perdón, más al oeste, no, más al este. Pero ahora el frente se desplazó más al oeste. Y los ucranianos utilizan a modo de parapeto o trinchera la vía del tren. Entonces, claro, los rusos intentan traspasar esa vía del tren, pero los ucranianos, por supuesto, se resisten. Y está teniendo lugar combates intensísimos y realmente, vamos a decir, épicos, dramáticos, en torno a puntos muy concretos. La estación de ferrocarril, escuelas públicas que están situadas en esa zona, la escuela número 7, la escuela número 2, que cambian de mano un día y otro. Instalaciones particulares, como que ya ocurrió así en la batalla de Stalingrado, los silos de granos, que son, bueno, instalaciones... Los típicos que están en una estación de ferrocarril de esa zona para... Talleres de maquinaria agrícola, pues por esas, vamos a decir, pequeños lugares concretos, rincones de la ciudad, luchan y mueren y cambian de manos un día y otro. Y ese es el carácter de la lucha ahí ahora mismo. Hay un detalle, lo único que te voy a decir, que ha llamado la atención, que es que los ucranianos, el frente se mueve, son situaciones muy dinámicas y tal, los edificios cambian de manos. Se ha detectado que cuando los ucranianos en ocasiones abandonan algún edificio, incluso alguno de estas grandes torres que hemos dicho de apartamentos, lo minan a conciencia, esperan a que los rusos entren y tomen posesión y entonces lo hacen saltar. Y eso se ha visto. Sí, lo hacen por dos cosas. Primero, por matar a los que entran, pero sobre todo
para eliminar la posibilidad de que el enemigo tenga una posición elevada para atacar a ellos. Una pregunta que iba a hacer antes con lo del ferrocarril. Cuando hablamos del cruce de un ferrocarril, más en sí que el hecho de que el ferrocarril sirva de trinchera, porque cuando suelen pasar por ciudad no están más elevados. Cuando está en campo a través sí que hay una elevación, lo que eso es una zona de tiro, ¿no? Una zona, ese espacio libre que queda, que es tan... Básicamente el tema es que tienes que atravesar ese espacio y estás expuesto a que el adversario tenga un campo de tiro. Es muy difícil, si son calles más estrechas, puede ser ese espacio en el cual tú te arriesgas, estás en tierra de nadie, va a ser más corto. Claro, cuanto más grande sea una avenida, más complicado es cruzarla y conquistarla. O sea. Y también por la propia geografía urbana de las ciudades soviéticas, existen muchas avenidas muy amplias. Abiertos, y claro, son justo delante de la estación y delante de la vía ferroviaria hay como un gran parque ahí. Claro, pues eso suma todavía un espacio... Hay una cosina que te quería comentar al respecto al tema de las ofensivas en el frente y tal. Tú, cualquier nación, y en cualquier época, tú una ofensiva en todo el frente puedes mantenerla en un periodo muy limitado. Claro, sí. No tienes recursos para poder mantener ese ritmo durante mucho tiempo en todas partes. Entonces vas a tener que escoger dónde gastar ese volumen de munición de artillería, combustible, todo lo que genera una ofensiva. Y tienes que tener en previsión acaparar, porque se supone que va a haber unas ofensivas ahora. Entonces, ambos contendientes seguramente estarán acaparando munición y recursos, combustible, munición, de todo, para, si van a pasar a la ofensiva, es imposible plantearte eso sin tener previamente acumulado toda esa serie de recursos. Incluso si sabes que el enemigo va a pasar a una ofensiva, tú tienes que tener preparada la defensa. Sí, claro. Es que va todo unido. Sabes que se va a intensificar la lucha y ahí vas a tener que consumir más material. Ahí iba a hacer una pregunta sobre Bakhmut, pero muy rápida. La logística en Bakhmut, ¿cómo puede hacerse esa logística? Hemos visto aquí en el programa varios vídeos de coches, pick-up, yendo por la carretera, yendo y viniendo. Pero, ¿es factible con esos pick-up suministrar una ciudad o...? Por eso están cediendo la ciudad. Cada vez dejan menos gente allí. Claro, antes tenían a lo mejor una brigada, 2, 3. Tú ya, con esa estrechez de líneas de suministro y con tanta dificultad que están bajo tiro y... Claro, hay que entender que en la última milla de la logística militar generalmente siempre se hace con vehículos todoterreno, con vehículos militares diseñados expresamente para ello. Entonces, por eso se puede usar vías alternativas. No necesitas ir sobre la vía pavimentada. Buscas pistas, un camino agrícola, cualquier cosa, y creas una ramificación para poder no... Claro, no puedes pasar por ahí un camión grande de Repsol o una furgoneta a lo mejor que no tenga una distancia al suelo y tal. Entonces, claro, de esa forma sí se puede mantener, pero de forma más precaria, claro. Lo que también se tiene dicho es que como mandan a soldados en turnos de 3 o 4 días, el propio soldado lleva su logística, ¿no? Un poco al estilo del ejército de toda la vida, que el propio soldado... Sí, y es mucha la filosofía soviética que siempre recargaba mucho el primer escalón. O sea, siempre se suponía que tenían que sobrevivir a lo mejor durante 3 días con lo que llevaban encima. O sea, eso se vio en los primeros días de la guerra, como las primeras unidades iban supercargadas de vehículos cisterna. El problema es que cuando se te acaba eso, si no viene más, te quedas parado. Pues vamos a hablar un poco así rápidamente de lo que se iba hablando mucho tiempo, ¿no? Y últimamente más, porque se está llegando ya material, están entrenando los soldados en Inglaterra, en España, en más países, de la posible ofensiva. Tu idea, ¿dónde podría ser esa ofensiva? ¿O cómo podría ser? Y después tú, y después yo. Pues seguramente todo el mundo entiende que el objetivo número 1 de Ucrania va a ser el puente de tierra que une Crimea con el sur de Rusia. O sea, la zona de Melitopol, todo el mundo lo ve. El corredor de Azov, lo que conquistó Rusia en Ucrania. Básicamente es, pero yo entiendo que sabiéndolo todos y con las líneas defensivas que tienen los rusos, y a lo mejor la ofensiva se produce donde ellos puedan usar esa potencia ofensiva y esa capacidad que tengan, que les va a costar mucho acumularla, porque va a costar mucho, no tienen material de sobra, ni gente, ni todo, o sea, de sobra para poder desperdiciarlo, van a tener que hacerla donde puedan conseguir un éxito. Eso, sí. Que a lo mejor es donde menos nos lo pensamos. O sea, yo tengo mi teoría. Sí. Yo pienso un poco, coincido un poco contigo. Hasta hace no tanto yo pensaba que iba a ser la gran ofensiva que iba
a poner un punto final a la guerra ya definitivamente. Pero ahora, cada día que pasa, yo me doy dando cuenta de que los ucranianos no van a atacar donde quieran, sino donde puedan. O sea, van a tener que sondear con sus medios de inteligencia, ellos y los Estados Unidos y tal. Sí, sí, la información se la pasa. Efectivamente. El punto más flaco, más débil del dispositivo ruso, y aunque no fuera allí donde ellos les gustaría o tuvieran intención primera de atacar, van a tener que atacar allí para poder sacar un éxito, porque ellos lo que necesitan es un éxito, una victoria. Y a lo mejor, ya no que la guerra acabe este año, porque me parece a mí que tristemente la guerra se va a prolongar más, pero tienen que ir de pequeño éxito o mediano éxito en mediano éxito. Aquí todos queremos asistir a la, como lo decían los alemanes, la gran batalla decisiva. Esto no va a ser y eso no va a ocurrir. Esto no va a ser Entonces va a haber que ir ganando pequeñas o medianas batallas y sin perder ninguna, porque Ucrania, el día que pierde una, se le echa a todo el mundo encima, no ha perdido ninguna de momento, pero ya siempre hay gente que... Pues yo me voy al clásico, no me voy a Kursk, pero me voy a la Operación Urano. Bueno. Si hablamos durante meses de Bakhmut, meses y meses y meses, todo el mundo símbolo es Bakhmut, Ucrania simboliza Bakhmut y todo el mundo se fija en lo que es el objetivo principal, que es Crimea y el Mar de Azov, ¿no? Pero es donde los rusos también están defendiéndolo. Están generando líneas defensivas, cuatro líneas, las ciudades con defensas en círculo ya completas en algunos puntos ferroviarios. Y Bakhmut es una zona en la que están en combate. Los ucranianos están combatiendo duramente, pero los rusos lo que están haciendo es combatiendo. No están generando unas líneas defensivas potentes en profundidad. Es muy parecido a Stalingrado. Tenemos Stalingrado un símbolo más complejo porque había un río muy grande. Esto es más fácil. No hay que cruzar el río en la Operación Urano. Sí, pero sí. No, después a ver, Maxi es uno de los mayores expertos que hay en la Segunda Guerra Mundial en el frente ruso en España, y por eso te lo pregunto. Maxi, ¿podría ser factible algo parecido a Stalingrado? Mientras combaten en la ciudad y no caiga un ataque por las alas. Es imposible sin superioridad aérea. Pero entonces no va a hacer nada. Y nadie tiene superioridad aérea porque actualmente está invalidado la capacidad de aeronaves y helicópteros. No pueden. No es ninguna ofensiva. Entonces no va a haber ninguna... Las ofensivas van a ser muy limitadas. Vale, pero entonces una en Bakhmut puede ser limitada porque Bakhmut tiene un teatro muy pequeño. Bakhmut tiene un teatro de muy pocos kilómetros. Para recuperar la ciudad, a lo eso, mejor. Eso dice él. Sí, digamos. Pero esto no va a cambiar la guerra ni va a ser... No. Yo estoy contigo. No va a caer un ejército. No, tampoco, no. Yo hace poco en un programa, yo dije que mi apuesta es un éxito de 5 kilómetros o 6. Claro. Como algo factible, porque lo que dice la gente es imposible. Pero mira, salvo que los rusos tiren las armas y se marchen, solo con las obras defensivas que tienen, campos minados, es imposible una ofensiva de... Y que aquí todo el mundo aprende. Claro, todos son personas como nosotros. Empecé con el Assault Detachment para eso, porque los rusos están aprendiendo también, claro, todo el mundo aprende. Todo el mundo es profesional en lo suyo y todo el mundo aprende. Tú puedes aprender la primera vez que te emplean los HIMARS o, quiero decir, les cogen a contrapié, o sea, tienes que retrasar los puestos de mando, tienes que retrasar la logística, porque hay una cosa que antes te golpeaban a 30 kilómetros y ahora te pueden golpear a 60. Entonces, claro, eso crea todo el despliegue, tienes que cambiarlo. Pero claro, en un escenario, digamos, local, ¿no? Como sería Bakhmut, Soledad, esa zona de por ahí, la artillería podría sustituir en parte a los aviones, digamos, los HIMARS, por ejemplo, podrían... Sí. Ahí sí, o bombas de planeo. El problema es que tú, en el momento que inicies una ofensiva y tú recuperes un territorio que antes estaba ocupado por tu adversario, tú vas a tener que, en el momento que avances, tienes que replicar la misma protección que tienes en tu zona, antiaérea, reconocimiento, todo lo que tienes, el alcance de la artillería. Tú, para poder hacer eso, tienes que meter la artillería más cerca. Y claro, esa artillería más cerca está más expuesta al fuego de contrabatería y al fuego de... No es tan fácil. No, yo por eso salvar Bakhmut podemos estar hablando de 5 kilómetros de profundidad. Sí, ahí se puede buscar. Es lo que yo busco como un objetivo factible. Lo demás me parece una quimera a día de hoy. Es una quimera porque están muy igualados los dos ejércitos. Es decir, la realidad es que una operación como esa, como lo que fue Urano, yo decía en símbolo. Ojalá tuviera un final rápido y fácil. Sí, porque moriría menos gente de los dos bandos. Y es lo deseable por todo el mundo, pero va a estar complicado. José María, bueno, están las tres teorías, ¿no? Más o menos. Sí. Lo único que quería apuntar que esa teoría que apuntaste tú, yo en una fuente hace unos días leí
que algo así los ucranianos tenían pensado hacer ahora como 15 días o 3 semanas. Pero, es decir, una operación que liberara la presión sobre Bakhmut, eliminando esos dos flancos de la pinza que los rusos quieren cerrar sobre la ciudad. Y que estaban dispuestos a hacerla. Y justo el día que lo iban a hacer, creo que era en torno al 31 de marzo, cayó la gran nevada de la década en torno a Bakhmut. Una nevada de más de medio metro de espesor. ¿Y qué ocurrió? Que al día siguiente la temperatura subió 10 grados o así, y esa nieve en cuestión de horas se convirtió en agua y en barro. Y entonces eso ya incapacitó a los ucranianos para hacer ningún movimiento, y a los rusos tampoco, pero convirtió todo el área de Bakhmut en un mar de barro, y entonces ya se tuvo que abortar esa operación, esa presunta ofensiva, y en eso estamos. Y Maxi, en esta ofensiva que claro, hablas de aviones, que no hay porque, primero, con la cantidad de sistemas antiaéreos de no es que no haya, es que prácticamente no hay, porque no vuelan. operan, sí, no operan. A ver los haylos, de los dos bandos, ¿no? Y de hecho, Estados Unidos, una cosa que dio en sus paquetes son unos kits para que bombas sean de planeo y alarguen su distancia de uso, ¿no? Que ya se usaron en la zona de Bakhmut alguna. Lo digo porque esas cosas pueden ser pruebas, ¿no?, de que sí que se intente hacer algún tipo de uso de aviones en una ofensiva. Claro. Pero siempre manteniendo la distancia. También hay informes de que ya empiezan a fallar la munición y todo lo que sea guía GPS, que ya empiezan a interferir. Eso es algo que los rusos eran expertos en guerra electrónica y parecía que no la estaban empleando. Y ahora últimamente sí, ¿no? O falla el propio sistema. O habrán, quiero decir, recordado cómo se hacía, o habrán buscado cómo se puede, porque claro, tenemos que entender que estos son longitudes de onda, tal. Algún resquicio, sí. Exactamente. Habrán visto cómo pueden ir probando una cosa u otra hasta conseguir que eso ya sea más efectivo y puedan crear a lo mejor un espacio donde lo que lances ahí ya no va a ir con la precisión que tú te preveías. Y claro, eso ya pierde mucha eficacia. Sí, claro, porque si tienes pocas armas. El tema es que Ucrania, por doctrina occidental, prefiere lanzar un misil y que acierte que lanzar 100 y que no dé ninguno. Claro. Porque eso, logísticamente, es mucho mejor, ¿no? Y no le van a dar los 100. Entonces, que aparte no los tenemos. Yo creo que más o menos vimos todo y cuando quieras un día podemos, si quieres, venir a explicar un poco en algún programa cómo fue la guerra en la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental y ver qué analogías hay con la actualidad. También si existe alguna analogía entre la guerra, digamos... Es complicado, sí. Es complicado ver esas masas de carros de combate moviéndose. No sé si se volverán a ver, pero ahora mismo estamos en un momento Primera Guerra Mundial, con la caballería. O sea, ahora hay que inventar el arma, o el arma ya está inventada, o sea, buscar el procedimiento para cómo se puede hacer esto, sortear el tema de los drones, sortear la capacidad tan terrible que hay anticarros actualmente. Mientras haya una potencia de fuego tan grande enfrente de otra, va a ser muy difícil la maniobra. Claro, es que el paradigma de esta guerra, ¿no?, es que con todos los medios que hay, de bajo coste, hay que internarse. Y estamos viendo que los soldados ahora vuelven a una guerra de trincheras que nos recuerda a la Primera Guerra Mundial, en el que la caballería... Claro, los destacamentos de asalto... Sí, lo mismo, los Stormtroopers. De hecho, yo los menciono como un referente, o los Arditi italianos, que iban con sus corazas, o también los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial tenían unas unidades, que no me acuerdo el nombre, que iban también con un chaleco de metal parecido a... en Stalingrado organizaron ese tipo hicieron cosas así, destacamentos de asalto. Y tenían como una especie de lanzagranadas muy primitivo que disparaba con una especie de resorte y tal. De hecho, estas unidades tienen ya lanzallamas, algo que se había olvidado un poco en el combate, están volviendo a lanzallamas. El combate urbano es muy efectivo. Pues Maxi, espero que vuelvas. Y bueno, José María, tú también. Oye, Maxi, una pregunta, nada, es un detalle muy concreto que puede interesar a todos. ¿Es lo mismo logística que intendencia? La intendencia es una parte de la logística. Claro, la logística engloba, aparte de la intendencia, que es el suministro de material, la rama sanitaria, la rama de reparación, la rama de transporte. O sea, la intendencia es solo... Logística es todo y casi. intendencia es una parte. Y para intendencia es solo el suministro de... Exactamente, abastecimiento. Y luego logística el resto de cosas. Bueno, logística es todo. Y todo junto. Bueno, vale, sí, tienes razón. Sí. Muy bien. Pues
Lo que pasa es que lo civil nos lía, porque logística en civil es transporte y nos Sí, está liando con el claro. término logístico militar, que es todo. Logística, claro, es que es todo. Sí, sí. Pues muchas gracias a los dos. Espero que el público le haya gustado este programa y que si quiere, ya sabe, estamos aquí todos los sábados en directo a las 11 de la noche contándoos juegos de poder. Y hoy tengo una recomendación, siempre voy a intentar traer los libros, hoy os traigo dos, pero en el fondo son casi un libro, porque son La guerra en Ucrania, contada por la revista Ejércitos, en la que nos cuenta los 100 días que cambiaron la historia de Europa, que es el primer número, y el segundo, de la conquista de Lugansk a la contraofensiva de Ucrania, en la que también nos van dando los siguientes 100 días, y dentro de poco saldrá el de los 300. Y por desgracia vamos a ver una guerra que mucha gente pensaba que iba a durar una semana cuando comenzó, y ya va para el año y 3 meses, que ya dentro de poco, y no sabemos cuánto puede durar. Yo, desde el punto de vista pesimista, yo creo que puede durar hasta el 2024, y si no se estanca en una guerra como la del Donbass durante mucho tiempo. Pero bueno, iremos viendo y hablaremos también de historia en siguientes programas, mezclando los conceptos de actualidad, geopolítica y historia. Muchas gracias a todos y ya sabéis, recordar que estamos en una partida de ajedrez, en un juego de poder, y nosotros somos los peones, pero tendremos que saber hacer un día jaque al rey.